¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean cordialmente bienvenidos a esta su masterclass. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saludo a todos, a los que ya me conocen y a los que no. Me presento, su servidor, soy el licenciado Óscar Alcaraz. Trabajo con el licenciado Abraham Dávila. Él, por motivos de agenda, no pudo acompañarnos el día de hoy. Me pidió ofrecerles una disculpa en su nombre y me los encargo mucho para esta interesantísima masterclass. Como siempre, este programa ya tenemos más de varios, bueno, tenemos ya varios meses con este programa y este nuevo formato con dos presentaciones en vivo que son los lunes con la teoría del caso y los miércoles con nuestra masterclass, con invitados siempre extraordinarios y hoy no va a ser la excepción. Tenemos un tema muy interesante. Enseguida les presento a nuestra invitada de esta tarde. Pero antes permítanme comentarles que si usted es jefe de alguna institución pública, si es jefe de enseñanza, si es director o si pertenece a alguna agrupación o colegio médico y requiere una charla en cuestiones médico-legales, con todo gusto nosotros se las proporcionamos, incluso a través de nuestras propias plataformas. Únicamente tienen que solicitarla a través del correo atención.mlc@gmail.com. Atención es sin acento, atención.mlc@gmail.com. También agradecemos, como siempre, la oportunidad de que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Por favor, a través de Facebook, Instagram, Twitter, en las páginas como Medical Legal Center pueden seguirnos, por favor. Síganos y compartan. También esta plática, como todas las demás que han aparecido en este programa, las pueden encontrar, las pueden volver a transmitir o a repasar en nuestro canal de YouTube, que también es Medical Legal Center. Como siempre, agradecemos el apoyo y la plataforma de Yo Soy Médico 17 por permitirnos llegar a más profesionales de la salud a través de su Facebook Live. La próxima semana tendremos un programa muy interesante, es La Voz del Residente, es un programa que será a las 7:30 de la tarde. Obviamente también seguiremos con esta dinámica de la teoría del caso el lunes y el miércoles nuestra masterclass, pero abrimos un espacio especial para nuestros residentes para que estén también actualizándose y capacitándose. Si me permiten, voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy, una profesional ampliamente preparada y nos va a hablar de una plática muy, muy particular y muy espectacular porque es tiempo de que nosotros y que los profesionales de la salud y toda la sociedad estemos y tengamos esta conciencia de género. Entonces, la plática de lo que nos va a hablar nuestra invitada del día de hoy es el papel del personal de salud en la erradicación de la violencia de género. Es un tema muy interesante, muy, muy actual y esperemos que sea de su agrado. Y para ello les presento a la doctora Yoloxochitl Ávila Alcaraz. No creo que seamos parientes, la saludo desde ahorita. Bueno, ella es médico especialista en oftalmología, ella cuenta con maestría en ciencias de la salud, es fundadora y presidenta del Frente Integral contra la Violencia de Género. También es fundadora y presidenta del Comité Hospitalario de Bioética del Hospital del Pacífico. También es miembro del Colegio de Oftalmologías del Estado de Guerrero, de oftalmólogos, perdón, del Estado de Guerrero y miembro del Colegio de Médicas del Estado de Guerrero, cartera de eventos científicos. Discúlpenme ustedes. Con ustedes les presento a la doctora Yoloxochitl. Doctora, muy bienvenida. Gracias por estarnos acompañando y esperamos con ansias esta plática sumamente interesante. Buenas noches, doctora. Buenas noches, muy amables por la invitación. Me siento pues muy orgullosa de que en esta ocasión se hayan
interesado en este tema que es tan importante en esta época y del que todas y todos tenemos que estar empapados. Muchísimas gracias. No, al contrario, doctora, sea bienvenida. La dejamos con el mejor público, que son los profesionales de la salud. Nos vemos más al ratito en el espacio de preguntas y respuestas. Perdón, creo que no se comparte la pantalla. No, no la estamos viendo, doctora. Sí, creo que no se comparte. Pablo, si nos ayudas a habilitar a la doctora para la presentación. Creo que no, ¿verdad? No se está compartiendo. Ya se había visto, doctora. De hecho, la está compartiendo usted. Creo que ahí está. Ya viene, calma. Ok, ahora sí se ve bien. Sí, doctora, ya la vemos. Muy bien, muchas gracias. Perdón por el retraso. Bien, como decía, agradezco mucho a Medical Legal Center, por esta masterclass, que es un tema muy actual en el que todas y todos tenemos que estar enterados y actualizándonos, porque nuestra sociedad lo requiere. El tema es contribución del personal de salud a la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y bueno, comenzaré diciendo que este tema es un tema interesante, pero que a lo mejor las mujeres que estamos escuchando esta plática no nos sentimos tan identificadas, porque somos mujeres que hemos tenido la oportunidad de estudiar y de decidir sobre nuestras propias vidas. Sin embargo, consideremos que la gran mayoría de las mujeres en nuestro país y en el mundo no tienen estas posibilidades, no han sido tan afortunadas y todavía la gran mayoría están sufriendo diversos tipos de violencia de los que a lo mejor ni siquiera ellas se dan cuenta porque lo tienen muy naturalizado como una cuestión cultural de nuestro país. Voy a platicarles que yo trabajé hace algunos años, en 1998, en un pueblito que se llama Yoloxochitl, así como yo, en el estado de Guerrero. Y es un pueblito de personas que hablan mixteco. Tienen sus propias costumbres, son personas muy leales,
pero también muy difíciles de penetrar en su pensamiento y en sus costumbres. Quienes han tenido la fortuna de participar en estas comunidades, pues se darán cuenta de que ahí uno encuentra la manera de realmente conocer los sufrimientos de muchas mujeres en nuestro país. En este pueblito he de relatarles que me di cuenta de que yo algún día iba a participar para evitar que esta violencia siguiera sucediendo. ¿Qué pasa con esto? Que las mujeres sufrimos violencia desde incluso antes de nacer. ¿Por qué? Porque en las familias, en la gran mayoría de las familias, insisto, no lo traslademos a nuestras propias personas, hablamos de la mayoría de las familias, la mayoría de las mujeres, la mayoría de las personas en nuestro país, el nacimiento de un hijo es lo que más esperan, de un hijo hombre. ¿Por qué? Porque esperan que este hijo sea un hombre exitoso. Sin embargo, cuando quien viene es una mujer, se imaginan a esa mujer como la exitosa compañera de un hombre triunfador, como la exitosa cuidadora de un hombre triunfador, como la mujer colaboradora de ese hombre triunfador, la que está detrás del gran hombre, ayudándolo, impulsándolo, cuidándolo y atendiéndolo. Eso es lo que la mayoría de las familias piensan cuando saben que van a tener una hija. Todavía es muy difícil que se imaginen a la hija siendo ingeniera, abogada, astronauta, etcétera. Entonces, las mujeres sufrimos, decía yo, esa violencia desde antes de nacer. Y les voy a platicar cómo me di cuenta de esto en aquellos años. Llegué el lunes a vacunar a esta comunidad a los bebés recién nacidos y recién nacidas. Y fuimos con la enfermera a visitar todas estas casas. Llegamos a una casa donde nos recibió la suegra, muy orgullosa, y nos presentó a un bebé, a un masculino, muy limpio, envuelto en su ropita nueva, en una cunita, muy mono el bebé, muy bonito, y nos lo presentó para que lo vacunáramos. Lo vacunamos y la señora entró para traernos un poco de agua que nos había invitado. Se quedó ahí la mamá del bebé, una mujer pequeña, opacada, porque en esas sociedades la suegra es la que manda, pero no manda sobre el hombre, manda sobre la nuera y sobre las hijas. Entonces, cuando la señora se fue, se acerca a esta madre y nos dice, falta la otra. ¿La otra qué? Falta la otra, porque ellos hablan mixteco, yo no pude aprenderlo por desgracia, pero pues más o menos nos entendíamos. Entonces le dijimos, trae a la otra, si fueron 2 bebés, tráela porque también la tenemos que vacunar. No quería, le daba miedo que fuera a llegar la suegra y fuera pues a regañarla o a hacerle algo. La convencimos y trajo rápidamente a la niña que estaba en una caja de zapatos, sucia, envuelta en una sabanita, nada más, muy diferente a la situación en la que estaba el masculino. La vacunamos y la volvió a guardar. Decía, está guardada porque efectivamente la niña estaría guardada, quién sabe hasta cuándo. No la iban a vacunar, no la iban a registrar. Esa niña no iba a existir para el mundo. Y no me quiero imaginar todas las vejaciones que iba a sufrir esta pequeña. Por supuesto, cuando bajamos al centro de salud, dimos aviso, pero cuando las autoridades fueron a buscar a esta familia, ya no estaban. No sabemos entonces qué pasó con esa bebé. Pero en ese momento yo decidí que todas las mujeres teníamos que hacer algo para cambiar esta situación. Además de la violencia desde antes de nacer que sufrimos las mujeres, existe, por supuesto, el matrimonio infantil. Este y las uniones tempranas afectan al 4.45% de las adolescentes
entre los 12 y los 17 años anualmente solo en México, según el Estado Mundial de la Población del 2020 de la ONU. Y Save the Children nos dice que más de 200,000 niñas son obligadas a casarse cada día en el mundo. En México, 1 de cada 5 mujeres se casa antes de cumplir los 18 años. Pero esa no es la única violencia que sufren las mujeres, y no solo las mujeres que se encuentran en el medio rural sufren violencias. La violencia laboral nos afecta también a nosotras, las que tuvimos la oportunidad de estudiar y las que laboramos de manera profesional. En esta violencia laboral encontramos que 9 de cada 10 de las mujeres que fueron entrevistadas señalaron haber sufrido violencia en el ámbito laboral y no presentaron denuncia, según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares del 2016. Entre las razones que se encontraron para no considerar la agresión para denunciarla fue que la veían natural, que para ellas era un acto sin importancia, o que tenían miedo a las consecuencias y a las represalias, o que tenían vergüenza de decirlo, o que no les iban a creer, según el INEGI. Y estas realmente son las principales razones por las que una mujer o una niña no denuncian las agresiones. Pero lo más grave de esto es que no las denuncian porque no las consideran importantes, porque no saben que están siendo violentadas. Actualmente, en México, las mujeres somos las que alcanzamos los mayores números de egresadas de las universidades. Sin embargo, no alcanzamos a llegar a los puestos directivos más altos en las empresas o en las instituciones. Y esto porque tenemos que luchar contra un techo de cristal que está constituido por aquellas acciones que nos corresponden por ser mujeres, es decir, tener que cuidar de la casa, de la familia, de quienes están enfermas y enfermos en nuestros hogares. Esas responsabilidades no han podido ser repartidas equitativamente con la pareja y, por supuesto, disminuyen nuestra posibilidad de llegar a los puestos más altos. Y un ejemplo muy sencillo es que si a una mujer, a la hora que va a salir de su casa, que sale corriendo porque tiene que ir a atender su casa, le dicen, tienes que quedarte porque vamos a tener una reunión importante y se va a tratar el caso de los ascensos que va a haber en la empresa, la mujer no se queda. La mujer no se queda porque tiene que ir a cuidar su casa. Quien se queda es el hombre, porque no tiene esa responsabilidad. Se queda, si es necesario, hasta el día siguiente, se va a trabajar a donde lo manden y de esta manera puede ir escalando en esta esfera y llegar a los puestos más altos con los sueldos más altos también. Las mujeres tenemos ese techo de cristal que debemos de ir rompiendo poco a poco. Existen muchas violencias que ya conocemos quienes nos dedicamos al ámbito de la salud, como la violencia física, la violencia psicológica, la violencia laboral, de la que ya hablamos, y la más fuerte, la que más lastima, la mayor manifestación de la violencia sobre las mujeres es el feminicidio. Comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Y esta palabra feminicidio tiene una connotación importante, porque aunque es cierto que también asesinan a hombres y a jóvenes, no es la misma manera este asesinato, un homicidio, que un feminicidio. El feminicidio tiene características especiales en los que se demuestra la supremacía que siente el agresor sobre la mujer. Hace algunos años se consideraba que los agresores siempre eran conocidos de la víctima, que habían sido esposos
novios, amigos, que habían sido empleadas, habían sido ellos patrones, etc. Actualmente se sabe que incluso si no existe relación alguna entre victimario y víctima, puede ocurrir feminicidio. Y las características de este las tenemos aquí. Siempre es perpetrado por un hombre. El cuerpo de la víctima aparece desnudo y expuesto. Esta es una de las manifestaciones de supremacía del victimario. Hay violencia sexual o de cualquier otro tipo, estrangulamiento. Puede existir relación con la víctima o no. Hay lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida, o incluso actos de necrofilia. Pueden existir registros de amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del agresor contra la víctima. Puede ser también que la víctima haya sido incomunicada durante algún periodo de tiempo previo a su muerte. Voy a regresar, a esta diapositiva porque olvidé comentarles un ejemplo muy importante de las violencias laborales que podemos sufrir las mujeres y de las que a veces no nos damos cuenta. Les voy a relatar el hecho de una residente que era jefa de residentes, pero era casada y resultó embarazada. Inmediatamente los jefes del servicio, hombres todos, le retiraron la jefatura para dársela a un hombre visiblemente menos capacitado que ella. No le preguntaron si ella quería continuar, no le preguntaron si se sentía capaz de continuar con ese cargo, simplemente la consideraron incapaz y le retiraron esa jefatura. Ella, por supuesto, estaba furiosa. Sin embargo, no pudo hacer nada. Y quiero aclararles que aunque su opinión no fue tomada en cuenta, ella continuó siendo la mejor residente, aun cuando ya era madre de familia. Perdón por haberme regresado. Tenía que contarles esto porque esto nos aclara cómo todas estamos inmersas y todos están inmersos también y no nos damos cuenta de estos tipos de violencia. Pero bien, lo que nos interesa, la contribución del personal de salud a la erradicación de la violencia de género. ¿Cómo podemos nosotros contribuir a que esta violencia se termine? Para empezar, el personal que se dedica a la salud, tenemos una gran ventaja, que somos respetadas y respetados por la sociedad. Y esto nos da una ventaja, pero también nos da una gran responsabilidad, la de participar para mejorar nuestra sociedad. ¿Cómo podemos hacerlo? La manera más sencilla con la que podemos comenzar es informándonos como lo estamos haciendo ahora. Otra manera es el uso inclusivo del lenguaje. Este uso inclusivo del lenguaje es una invitación que hacen los grupos feministas para que empecemos todas y todos a usar este lenguaje y empecemos a cambiar nuestra manera de pensar. Nombrar es relacionar el significado con su significante y podemos ocupar este lenguaje inclusivo para incluir a las mujeres, no para excluir a los hombres. Y usar este lenguaje implica un gran acervo cultural, un buscar en nuestro diccionario mental qué palabras podemos encontrar para que no hagamos el uso del lenguaje sexista, porque el lenguaje sexista que no nombra a las mujeres simplemente no las significa, las omite deliberadamente y oculta su existencia y su valor. Aquello que no es nombrado simplemente no existe. Y las mujeres estamos muy acostumbradas a ser incluidas, pero sin ser nombradas, sin existir. Si yo hubiera iniciado esta plática diciendo bienvenidas todas,
Muchos hombres se habían sentido, si no ofendidos, un poco desplazados. Sin embargo, decimos bienvenidos todos y las mujeres aceptamos que estamos incluidas, sea una mujer, sean 20 o sean 1000, estamos incluidas y nadie nos menciona. Si decimos, por ejemplo, las enfermeras, ahora que hay enfermeros, tenemos que aclarar que también hay enfermeros y nos obligamos a decir las enfermeras y los enfermeros. Pero cuando decimos los médicos, no decimos los médicos y las médicas. Estamos muy acostumbradas y acostumbrados a decir todo en masculino. Pero cuando aparece un hombre, entonces sí lo nombramos. Ahí está la inequidad, la desigualdad. El lenguaje inclusivo nos invita de manera cordial a buscar la manera de que nombremos a las mujeres. Y una de ellas puede ser usar las frases neutras. Seguramente muchas y muchos de ustedes ya las conocen. En lugar de decir el ser humano, decir la humanidad. En lugar de decir los jóvenes, la juventud. En lugar de decir la infancia, en lugar de decir los niños o los niños y las niñas, decir la infancia. En lugar de decir el que lo hace, quién lo hace, las personas, los médicos y las médicas o quienes se dedican a la salud o quienes se dedican a la medicina. Y así podemos ir encontrando diferentes maneras en las que podemos usar nuestro lenguaje de una manera correcta, porque todo esto está aceptado por la Real Academia de la Lengua. Incluso la Academia ha empezado a incluir los artículos ambos para hombre y para mujer dentro del diccionario de la Real Academia. Entonces, esta es una primera invitación para que podamos empezar a cambiar nuestra manera de pensar y nuestra actitud con respecto a este problema tan importante que es la violencia contra las mujeres. ¿Qué otra cosa podemos hacer para ayudar a erradicar la violencia contra las mujeres? Estamos totalmente inmersas e inmersos en el mundo de la salud. Recibimos de primera instancia, somos el primer contacto de las mujeres que han sufrido violencia psicológica, física, etc. Tenemos esa ventaja porque esto nos da la posibilidad, la oportunidad de participar de una manera más activa. El fenómeno de la violencia y la inequidad de género ya es un problema social que impacta directamente en la salud pública, también en la economía y también en los derechos humanos, pero lo que nos concierne es la salud. Debemos de tener atenta escucha y además credibilidad para lo que la mujer violentada nos está relatando. Los hechos y el comportamiento de una mujer que tiene el valor de venir a decirnos que fue golpeada o que fue violada, deben despertar nuestra empatía. Sin embargo, lo que vemos más frecuentemente es que despierta desdén. Incluso las mujeres que están en los juzgados o en los consultorios llegan a revictimizar a estas mujeres que han sufrido violencia. Quienes se dedican a la psicología y saben mucho más de esto, explican que estas mujeres son incapaces de fingir una violación. La crisis por la que pasa una mujer después de una violación no puede ser fingida. Si una mujer llega a decirnos que fue violada, tenemos que creerle, tenemos que ser empáticos con ella, tenemos que ser sensibles y ayudarla, porque si acude a nosotras o a nosotros precisamente es porque necesita ayuda. No podemos dudar sobre los hechos que le suceden a miles de mujeres y niñas en este país. Tenemos que ser aliados y aliadas de las víctimas
y dar voz a estas injusticias. Credibilidad de cualquier personal de salud de primer contacto. Tenemos que tener la suficiente sensibilidad para poder realizar una contención y una intervención adecuada, con sensibilidad ante las cuestiones de género, para que seamos capaces de brindarle a esta mujer la ayuda necesaria para que pueda restablecer su vida y su salud y afronte esta crisis de violencia que está sufriendo. Y bueno, como en estas pláticas nos interesa mucho saber cuáles son las cuestiones legales en las que podemos vernos inmersos e inmersas durante nuestro ejercicio profesional, pues bueno, quiero decirles que el feminismo ha avanzado tanto en este asunto, afortunadamente, que ya existe dentro de nuestra norma oficial mexicana una norma, la 046, que habla sobre la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, y nos explica los criterios para la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres. Tenemos que seguir esta norma, de modo que es nuestra obligación también legal estar informadas e informados, participar de manera activa y cambiar nuestra manera de pensar y de ver a nuestras pacientes. Debemos dar atención médica, orientación y consejería a las personas involucradas en situaciones de violencia familiar o sexual. Pero insisto, lo más importante es hacerlo con sensibilidad y con capacidad, porque tenemos que recibir capacitación continua sobre estos temas, apegarnos a los criterios de oportunidad para una buena comunicación técnica e interpersonal. Muy importante, la confidencialidad y el respeto a la dignidad de esas mujeres y a sus derechos humanos. Tenemos que dar aviso al Ministerio Público, capacitar a nuestro personal, tanto directivo como operativo, de manera continua, registrar los casos y notificarlos a la Secretaría de Salud y manejar de manera eficiente todo el marco conceptual: género, violencia, qué es la violencia familiar y sexual, cuál es la violencia o los tipos de violencia contra las mujeres, los derechos humanos, incluidos los sexuales y los reproductivos, y sus efectos sobre la salud, entre otros. Dentro de la ayuda que tenemos que dar a estas mujeres violentadas, nosotras y nosotros debemos conocer cuáles son los pasos a seguir para ayudarles, saber cuáles son los pasos para referirlas a un nivel de atención con más capacidad o referirlas incluso a instituciones de refugio. Hay que conocer en dónde se encuentran estas para poder referirlas y sean ahí ayudadas de manera integral. Y esta norma oficial mexicana pues también incluye la tarea de promover y realizar en las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, y seguramente también tendrá que hacerse después en las privadas, investigaciones clínicas, epidemiológicas, por supuesto, y de salud pública sobre la violencia familiar y sexual. Investigaciones clínicas también, no solamente de salud pública. ¿Para qué? Para tener la cuantificación de casos, poder identificar las causas y las determinantes sociales, culturales, económicas, los factores que están asociados a este tipo de violencia y sus repercusiones en la salud individual, pero sobre todo en la salud colectiva, porque es aquí donde podemos incidir de mejor manera para lograr algún día tener una sociedad igualitaria para las nuevas generaciones. El Instituto Nacional de las Mujeres tiene una participación muy importante, por supuesto, vertebral en este tema, y nos explican que también existe la violencia institucional. Probablemente esta violencia no sea tan conocida como las otras,
Pero bueno, aquí lo vamos a ver, comprende los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno. Muchos y muchas de quienes estamos escuchando esta plática somos servidores públicos, trabajamos en una institución de gobierno. Debemos de conocer este tipo de violencia. No podemos dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, ni su acceso al disfrute de las políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia contra la mujer. Y esto nos dice la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Hablemos ahora de otro tipo de violencia que incluso a muchas y muchos nos cayó por sorpresa porque jamás nos imaginamos que eso fuera violencia. La violencia en la atención obstétrica. Algunas personas piensan que es una verdadera exageración la que están haciendo las mujeres al hablar de este tipo de violencia, y ese debe ser un tema amplio de discusión todavía. La violencia en la atención obstétrica es toda acción u omisión por parte del personal de salud que cause daño físico o psicológico a la mujer durante el embarazo, el parto o el puerperio, ya que estos actos constituyen una violación a sus derechos humanos y reproductivos. Entendemos que cuando una mujer, y a todas y todos nos ha tocado seguramente, no colabora para que podamos llevar a cabo una buena atención, un buen parto, cuando una mujer nos llega ya con el trabajo de parto iniciado y jamás había venido a consulta, a nuestra valoración, pues nos ponen un estrés muy intenso. Eso es natural. Sin embargo, somos quienes nos dedicamos a cuidar la salud de las personas y no podemos caer en ese estrés y comenzar a violentarlas, comenzar a hablarles, a gritarles o a hablarles de manera incluso hasta grosera, que sí ha habido muchos casos. Generalmente les decimos con mucho cariño, pero hay ocasiones, y son muchas, desgraciadamente, en que sí las mujeres reciben regaños, reciben humillaciones, les dicen que no sean gritonas, etcétera, tantas cosas que conocemos ya porque quienes hemos pasado por una sala de tococirugía, pues lo hemos vivido. Entonces tenemos que ponernos en los zapatos de estas mujeres. Quienes necesitan nuestra ayuda son ellas, quienes están sintiendo el dolor son ellas, quienes están sintiendo la ansiedad son ellas, y quienes tenemos que ayudarlas, pues somos quienes nos dedicamos a esto, que para esto nacimos y lo tenemos que hacer bien, de manera sensible, de manera empática. Y bueno, dentro de la violencia institucional, también la violencia en la atención obstétrica se considera una violencia de género, es decir, quienes trabajamos en una institución tenemos que estar bien informados e informadas sobre cuáles son las cosas que no debemos hacer con estas pacientes. Los regaños, las humillaciones, los insultos, las amenazas, las ironías, las burlas, la manipulación, la negación de un tratamiento, la falta de acceso al sistema de salud, que ya es un asunto del Estado, o la atención deficiente de este sistema, son consideradas violencia obstétrica. Los actos de violencia obstétrica, según la entrevista que se les hizo a muchas pacientes, 11.2 le gritaron o regañaron. Tardaron mucho tiempo en atenderla porque decían que gritaba o se quejaba mucho. La ignoraban al preguntar sobre el parto o el bebé. La obligaron a permanecer en posición incómoda, que bueno, esto es algo que todavía está en discusión. La presionaron para que aceptara un dispositivo o una operación. Eso es algo que a todas y todos nos ha pasado por la cabeza porque estas mujeres quieren seguir teniendo hijos cuando ni siquiera pueden mantenerlos. Pero insisto, el momento no es ese
para estarlas obligando. Ellas deben de recibir una orientación adecuada y deben decidir por ellas mismas cuál es el método que más les conviene. Les dijeron cosas ofensivas o humillantes, le negaron la anestesia, etc. Todo es a partir de encuestas hechas por el INEGI. Y bueno, en muchos de los casos, por ejemplo, para realizar una cesárea, nos dicen que el 90.3%, en el 90.3% de los casos, la mujer dio la autorización, pero en el 9.7% que no dio la autorización, el esposo fue el que la dio en casi un 60%. Otra persona, 19.6%, casi el 20% de los casos dio la autorización la madre, el padre o algún otro familiar. Y 15.8% nadie dio la autorización, es decir, lo decidió el médico o la médica. Y en estos casos tendría que haber una investigación para ver si realmente que nosotras y nosotros como profesionales de la salud, pues consideramos que el ginecólogo o la ginecóloga que decide realizar una cesárea, pues está médicamente indicada. Pero se tiene que abrir una investigación en estos casos para saber si realmente estaba indicada, porque en el 15.8% de los casos nadie da la autorización para esa cirugía. Y bueno, nuestra norma oficial mexicana también ya incluye este tipo de violencia. Por eso es importante que lo conozcamos. Las obligaciones y los criterios que debe de seguir el personal que brinda servicios de salud a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio, así como la que recibe la persona recién nacida, se encuentra regulada por la norma oficial mexicana 007. Fíjense cómo aquí nos dice la persona recién nacida, ya no dice el recién nacido. Es decir, el lenguaje está cambiando desde nuestras normas y nuestras leyes. Conclusiones. Tenemos que aceptar que la violencia contra las mujeres existe y que tiene muchas caras. Es necesario e imperativo erradicarla. Nosotras, nosotros como personal de salud tenemos la ventaja de ser respetados por la sociedad, pero también tenemos la responsabilidad ineludible de documentarnos y participar de manera activa. La norma oficial mexicana 046 para violencia familiar, sexual y contra las mujeres y la 007, violencia en la atención obstétrica, debemos de conocerlas. Y lo más importante, para la cuestión de la erradicación de la violencia contra las mujeres, lo más recomendable es no ponernos a la defensiva, sino conocer para colaborar de la mejor manera con nuestros conocimientos y sensibilidad a erradicar esta violencia contra las mujeres. Cambiemos nuestra manera de pensar, cambiemos nuestra manera de tratar a las mujeres violentadas y en general a todas las mujeres. Pongamos atención a cada una de nuestras actitudes para ir eliminando las actitudes machistas que nos hacen a hombres y a mujeres violentarnos mutuamente. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de su agrado esta plática y estoy a sus órdenes para las preguntas. Muchísimas gracias, doctora. Muy interesante la charla. Muy polémica, desde luego. Si nos ayuda, doctora, a dejar de compartir la pantalla. Listo. Muchas gracias. Leo que muy interesante y muy polémica, doctora. Vamos a empezar a ver algunas de las... le preguntan, no dicen, es tan denigrante incluso la forma de ser atendida la mujer denunciante
en la misma oficina del Ministerio Público argumentando que puede que le digan que todo fue por culpa de ella. Así es, totalmente de acuerdo. Es, y lo peor de esto es que a veces son incluso las mismas mujeres las que culpamos, revictimizamos a nuestras pacientes o a quienes vienen a pedirnos ayuda. Debemos, insisto, de ser empáticas, de hacer un frente para que entre todas nos podamos apoyar. Es sumamente satisfactorio ver cómo las mujeres se recuperan de esas crisis y cómo son capaces de salir adelante. Pero si desde el principio les ponemos trabas, pues desgraciadamente vuelven al mismo círculo de la violencia en el que estaban y puede terminar esto en un feminicidio. Entonces, si nosotras como personal de primer contacto no fuimos capaces de dar la ayuda, la contención durante esa crisis, podemos incluso haber participado y ser culpables moralmente de que esa mujer finalmente termine asesinada por su pareja. Muchas gracias, doctora. Comenta Antonio Torres, se debe proteger a la mujer violentada que acude a pedir ayuda, es lo correcto, pero se debe de investigar los hechos. Sabemos que también hay mujeres capaces de fingir violencia contra las mismas. Es un argumento muy usado, sin embargo, las estadísticas nos hablan de que solo el 0.1% de las denuncias de violación o de violencia son mentiras. Es decir, la gran mayoría son realidad. E insisto, quienes se dedican a la psicología saben que una mujer no puede fingir eh, un ataque así. Es decir, cuando la mujer fue violentada, se nota, llega en una crisis real. No podemos cerrar los ojos y pensar que lo está inventando, porque es difícil. La psicología nos dice eso. Es muy difícil que una mujer pueda fingir que fue violentada. Si me permite, doctora, aquí voy a meter mi cuchara y hacer una aclaración. La norma oficial mexicana 046 habla de que cuando el profesional de la salud detecta algún tipo de violencia, tiene que dar parte al Ministerio Público, el profesional, para quitarnos de broncas desde ahorita. El Así médico o es. la médica no tiene por qué investigar. Si el médico ve huellas de violencia, lo que tiene que hacer es dar parte al Ministerio Público. Si ve o percibe datos de violencia sexual, debe de tomar otras acciones, que es pasarla con un perito si hay, o interconsultar al servicio de ginecobstetricia, pero dar el reporte al Ministerio Público. No nos metamos en controversia, porque no es obligación ni es facultad del profesional de salud estar investigando si fue o no real. Ya, como dice la doctora, en su oportunidad habrá dictámenes periciales que determinarán si es real una violencia o no. Tanto periciales físicos, es decir, periciales médicas, como psicológicos. Entonces, digo, es una recomendación para todo el profesional de la salud, para que no nos metamos en Así es. controversias ni en problemas. Así es, y sobre todo aquí lo que vemos es nuestra costumbre de juzgar. A nosotras y nosotros como personal de salud no nos corresponde juzgar a ningún paciente o a ninguna paciente. Entonces lo que tenemos que hacer es recibirlas, atenderlas de manera sensible, con empatía, darles el servicio que les corresponde, que tenemos obligación de brindarles y no juzgar de ninguna manera. Precisamente para eso están los juzgados y, como dice usted, tenemos que levantar nuestro reporte. Sí, dice otro comentario, doctora, de Guadalupe Flores. Entre nosotras mismas violentamos a la mujer misma, más en el ámbito institucional, en el área obstétrica y en el momento de la exploración de cualquier
tipo dentro de la consulta externa en el área laboral. Nos hace falta mucho trabajo para llegar a una mejor calidad de vida y respecto a la mujer. Así es, totalmente de acuerdo. Por eso es importante que el personal de salud, que insisto, tenemos el respeto todavía de la sociedad, tenemos la capacidad, tenemos la sensibilidad, nacimos para ayudar, nos corresponde trabajar en este asunto. Totalmente de acuerdo. Gracias, doctora. Aquí es un comentario bastante amplio. Dice Alsan, la felicita, doctora. Dice, se habla mucho de la violencia de género a nivel gubernamental y por parte de ONGs, pero ¿qué se ha hecho al respecto? Únicamente buscar culpables y no soluciones. Incrementa las penas. ¿Qué ha pasado? Que la violencia en contra de la mujer o de los grupos en situación de vulnerabilidad, cuando sabemos que estas mismas organizaciones desconocen lo que es el síndrome de agresión a la mujer, SAM, así lo identifica SAM, y si esto hubiera cambiado, se habría erradicado este síndrome de maltrato y menor síndrome de la abuela esclava y síndrome de alienación parental. Sin embargo, esto va en aumento. Las leyes, las obligaciones, la alta seguridad impiden que se erradique. Doctora, felicitaciones por su excelente ponencia. Y el mismo personal de salud desconoce la citada NOM 046 y no se aplica teniendo la creencia de que eso le corresponde únicamente a los médicos legistas. Así es, sí, muy buen comentario. Desgraciadamente la cuestión del patriarcado es la raíz de la violencia contra las mujeres y mientras no cambiemos nuestra manera de pensar, no vamos a poder cambiar ese sistema patriarcal en el que la dominación es de el hombre. Entonces, aunque hagamos muchas leyes, porque el Estado algo tiene que hacer, alguien tiene que ajustar las leyes y tiene que actualizarlas y para eso existen los legisladores y legisladoras. Para eso estudiaron y para eso los elegimos. Pero quienes tenemos que cambiar de raíz somos las personas. Mientras no cambiemos nuestras actitudes, mientras sigamos educando en el machismo, pues esto no va a cambiar. Y aunque los legisladores y legisladoras hagan leyes, las modifiquen, etcétera, pues difícilmente vamos a cambiar esta situación. Totalmente de acuerdo, gracias. No, al contrario, doctora. También quisiera hacer una precisión. Digo, otra vez voy a meter mi cuchara. Respecto a la violencia gubernamental que se refiere, yo creo que hace mención a la violencia institucional. Y la violencia institucional no creo que porque somos servidores públicos la estamos produciendo. La violencia institucional se da cuando la parte del Estado en su legislación omite o la misma ley está en contra de la mujer. Ejemplo, y les voy a poner un ejemplo bastante curioso que si de alguna manera se trató de suprimir esta situación de violencia institucional, si ustedes saben, hubo una reforma en la ley del Seguro Social y en la Ley Federal de Trabajo, donde las trabajadoras domésticas podían ya ser afiliadas al Seguro Social. Esto es para que estuvieran cotizando y tuvieran las prestaciones de la seguridad social. Les digo que el caso es muy curioso porque la violencia institucional se traducía en que no había una legislación que protegiera a los trabajadores, y voy a hablar trabajadores domésticos, y lo voy a hacer como una palabra neutra. Y aquí el otro error que creo yo en el que se incurrió es que se habla de trabajadoras domésticas como si únicamente la mujer fuera a trabajar en estas labores. Entonces, esa es la violencia institucional y digo, no siempre se logra el objetivo. Creo que se ha avanzado mucho
en la perspectiva de género, de alguna manera, desgraciadamente, tenemos mm, muchos años ya con las costumbres muy arraigadas. En lo que hablaba de la cuestión de la población a la que visitó en sus inicios, doctora, yo creo que no es tanto la situación del machismo, todo depende, creo yo, que es el factor educación. Y evidentemente, entre más alejada esté una comunidad, entre más alejada, más aislada, está siendo discriminada incluso la misma comunidad y que no tiene estos accesos. Entonces, están sufriendo dos tipos de discriminación. Una, a las mujeres, como comentaba usted el caso, pero también el ser una comunidad alejada que no tiene acceso a estos recursos de educación, doctor. Y por eso se siguen dando estos casos y cada vez son más estos casos en las periferias, vamos. No, ya se trata de cambiar en las ciudades, pero el problema es que, bueno, está muy arraigado ya esta situación. Sí, por supuesto. De hecho, bueno, las mujeres de estas comunidades tienen varias capas de vulnerabilidad. Son pobres, son mujeres y son indígenas. Y realmente es una cuestión cultural, pero la cultura depende, como dice usted, de la educación. Pero la educación, la primera que se recibe, pues es en casa. Entonces, mientras no cambiemos el desarrollo de esas familias, mientras no podamos incidir para que cambien, pues tampoco nosotras y nosotros vamos a cambiar. Toda la sociedad va a continuar siendo patriarcal el sistema y machistas las familias. Entonces, yo sí creo que es una cuestión de cultura, no hablo de la cultura de ese pueblo específicamente, que hay muchas etnias, sino de la cultura en general del mundo, porque el machismo desgraciadamente es ya una palabra mundial que se originó en México y de nuestro país, por supuesto. Entonces, la cultura es la que todos aprendemos en el seno familiar y es ahí donde tenemos que ir cambiando. El Estado, por supuesto, tiene responsabilidades, como decía usted, la violencia institucional, el Estado también comete omisiones y su obligación es brindar el ejercicio libre de los derechos a la ciudadanía, pero en muchas ocasiones no lo pueden hacer aquí. En este caso que usted menciona, pareciera increíble, pero por una simple redacción del enunciado, no fue correcto. Ahí podemos ver qué tan inmersos e inmersas estamos en este patriarcado. ¿Sí? Gracias. No, al contrario, doctora. Dice el doctor Joaquín Guzmán, es muy probable que en las especialidades quirúrgicas es más frecuente la violencia de género comparada con las especialidades médicas. ¿Qué factores lo podrían explicar? No sé exactamente si existen estadísticas sobre dónde, en cuáles especialidades se ejerce más violencia, porque es un tema nuevo y como insisto, nosotras somos mujeres realizadas que hemos hecho lo que hemos querido, que podemos hacer lo que nos gusta, no nos preocupamos por llevar a cabo estas encuestas. Entonces, no creo yo que existan, no he visto yo que existan estadísticas sobre esto. Eh, Sin embargo, no creo que existieran factores determinantes para ello, porque tanto si pudiéramos hablar, por ejemplo, de la resistencia física, pues está comprobado que existen hombres más fuertes y mujeres más fuertes y hombres menos fuertes y mujeres menos fuertes. Es decir, la resistencia al tiempo que tenemos que estar en un quirófano no depende del género. Entonces, no creo yo que existieran factores, pero es una muy buena pregunta, es un muy buen tema como para comenzar a hacer estas estadísticas, a investigar sobre ello. Gracias. Gracias a usted, doctora. Dice el doctor Martín Vasconcelos, es una realidad que la violencia de género ha tenido un nicho histórico, lo cual no es plausible. Sin embargo,
Una de las peores formas de cáncer es el machismo, pero tomemos en cuenta que esto ha permeado tanto en la sociedad que el mismo género se violenta en todas las formas que se citaron. Mujer contra mujer, hombre contra hombre, en lo cual a todos nos corresponde erradicar este mal tan antiguo como la humanidad. Así es, totalmente de acuerdo. Sí existe también violencia entre los hombres, pero definitivamente las que siempre han llevado las de perder, las que sufren mayor violencia, son las mujeres. Dice José Ricardo Amañín López, en el lenguaje debe decirse es sexista o misógino. Mm, el lenguaje sexista habla de hombres y mujeres y no pronuncia a las mujeres. Pudiera ser que los dos términos se refieran a lo mismo. Me parece que están bien aplicados ambos. Aunque la misoginia, bueno, se refiere a un odio más específico, a un odio precisamente hacia todo lo que corresponda a las mujeres. El lenguaje sexista no implica tanto odio porque es común, porque es a lo que ya estamos habituadas y habituados. Es lo normal, digamos, que no debería ser. Pero la misoginia es implica odio, implica rechazo total. Yo creo que es una cuestión no si es misoginia o si es sexista, es que el lenguaje sea denigrante. Aquí hablamos de todas las categorías, no nada más en cuanto a la cuestión de géneros y también la cuestión de etnia, de muchas cosas. Y es importante aclarar pues que la discriminación no únicamente es en cuestión de género, también hablaba usted de la discriminación laboral, de la discriminación de la violencia laboral, la violencia por otros factores que van agravando esta situación de estas violencias. Como por ejemplo, una situación complicada es que la mujer, por el hecho de ser mujer, se le discrimine, que esta mujer sea indígena y trae otro factor de complejidad, que ya no solo se le discrimina por el hecho de ser mujer, sino por ser indígena también. Y son una serie de factores que se van concatenando y que se van entrelazando y que evidentemente la elección o la intención más bien es tratar de evitar estas violencias y eh, esta discriminación, que el hecho de erradicar la violencia no significa, o evitar esta discriminación, no significa el propiamente el equiparar, sino más bien eliminar las diferencias que hay entre un género y otro. Digo, Así es. Por eso hablamos precisamente de que las mujeres, o bueno, la sociedad en general, tenemos que buscar la equidad para alcanzar la igualdad. La equidad, ¿por qué? Porque estamos en desventaja las mujeres, porque existe una desigualdad marcada. Para ir emparejando las cosas, para que hombres y mujeres estemos en el mismo nivel en la cuestión de derechos, en la cuestión de oportunidades, pues tenemos que dar más oportunidades a quien no las tiene. Y quien no las tiene, pues son las mujeres, además de los otros grupos vulnerables que ya conocemos. Pero en este caso, hablemos de mujeres, porque como dice usted, además de ser indígenas, además de ser pobres, pues son mujeres. El más pobre de los pobres tiene a una mujer a su servicio. Así de sencillo. El hombre más pobre tiene a una mujer a su servicio. Entonces, para poder alcanzar la igualdad, tenemos que procurar la equidad. Y la equidad significa empezar a emparejar las cosas, si se me permite decirlo así, para una manera más coloquial. Empezar a emparejar la situación hasta que la mujer esté al mismo nivel que el hombre.
esa Exactamente, equidad para alcanzar la igualdad. exactamente. Eliminar las diferencias. No es propiamente el igualarse, porque hay como, incluso como seres humanos, independientemente del género, somos únicos e irrepetibles. Entonces, no podemos igualarnos, podemos ser menos disparejos y menos desiguales entre nosotros. Exacto. Y hablamos de diferencias sociales, porque las diferencias físicas, bueno, nunca las vamos a poder eliminar Así y es. gracias a eso la humanidad existe. Hablamos de diferencias sociales. Así es, doctora. Dice, y me parece oportuno hacer la aclaración, Alzan, me abona en el comentario que hice hace rato que no solamente eh, ay, eh, que no solamente en la norma oficial mexicana 046 habla del profesional de la salud en lo particular, sino que tiene que ser en el consultorio, donde sea que se encuentre y que atienda un paciente con violencia sobre el cuerpo. Es obligación de todo profesional de la salud dar parte a la autoridad correspondiente. ¿Es correcto? Muy, muy buena Correcto. apreciación. Muchas felicitaciones, doctora. Muy, muy complacidos con la plática, doctora. Dice, ¿se puede decir personal médico o de enfermería o personal de salud? ¿Cuál sería la frase correcta? Todas son correctas. Todas son correctas porque incluyen tanto a hombres como a mujeres. Doctora, muchas felicitaciones, muy, muy interesados en su plática, causó mucho Qué interés. gusto. Un mensaje final para nuestra comunidad médica. Que nos informemos, que nos interesemos, que trabajemos. La sociedad merece que lo hagamos y quienes nos dedicamos a la salud, quienes tenemos esta vocación genuina de servicio, pues es a quienes nos corresponde trabajar en esto. No cerremos los ojos ante la situación de violencia contra las mujeres. No nos pongamos a la defensiva, no digamos ese lenguaje es incorrecto, es que son ridiculeces. Acerquémonos, informémonos y actuemos, participemos de manera activa. Muchísimas gracias a todas y todos quienes nos escucharon, muchísimas gracias a todo el equipo que desde que empezamos la pandemia está con este súper trabajo. Muchas felicidades y bueno, encantada de haber estado con ustedes a las órdenes para lo que se les ofrezca. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted, muchas gracias, doctora, por habernos acompañado y por impartirnos esta interesante charla. Si me permite, voy a despedir el programa de hoy, la transmisión de hoy. Muchas gracias a todos los que se conectaron, muchas gracias a los que estuvieron presentes y los que nos han acompañado a lo largo de estos meses de transmisiones. Este nuevo formato, ya saben, las transmisiones en vivo son únicamente 2 días a la semana, los lunes, con la teoría del caso, son casos médicos narrados por los propios especialistas. Los miércoles tenemos las interesantísimas masterclass, como ya vieron la del día de hoy. Síganos por favor en nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook, como Medical Legal Center. Si quieren volver a ver esta charla, si quieren consultar cualquiera otra de las que hemos impartido aquí, por favor, síganos en nuestro canal de YouTube, que es Medical Legal Center. Agradecemos la plataforma de Yo Soy Médico 17 de su Facebook Live, para que esta plática llegue a más profesionales de la salud. Les recuerdo, tenemos la próxima semana una serie de charlas, 4 charlas muy interesantes con residentes, es para residentes y desde luego están invitados todo el mundo para que nos acompañen. Y este programa se llama La Voz del Residente, estará la próxima semana a partir de las 7:30 y nosotros seguimos con nuestro programa el próximo lunes, la teoría del caso,
y el miércoles masterclass. Muchas gracias a todos por su atención, muchas gracias por estar presentes. De nuevo agradezco muchísimo la participación y la plática tan extraordinaria de la doctora Yoloxochitl Ávila Alcaraz. Gracias por habernos acompañado, doctora, gracias por brindarnos un poquito de su tiempo. Nos despedimos de todos ustedes reiterándoles nuestro compromiso hacia el profesional de la salud y deseando que se sigan cuidando y se sigan manteniendo bien. Gracias, muy buenas noches, hasta pronto.